En esta clase vamos a estudiar un tipo nuevo de función cuyo nombre es función exponencial. El nombre de esta función exponencial viene dado porque justamente nuestra variable independiente, es decir, la variable x, aparece como exponente de una potencia. Esta es la forma completa que toma la función exponencial. Nosotros vamos a ir estudiando de a partes de la función, comenzando por la base a y el exponente x como la función más simple, y después vamos a ir incorporándole los distintos parámetros y viendo cómo afectan a ese primer estudio de función simple con el que vamos a iniciar ahora. En esta función debe cumplirse que la base de esa potencia a sea mayor que 0 y que a no tome valor 1, es decir, esto se lee a mayor que 0 y a distinto de 1. Vamos entonces a comenzar el trabajo con esta función exponencial con, como ya les conté, funciones del tipo a elevado a la x, es decir, funciones de la forma a elevada a la x como la forma más simple que podemos encontrar. Vamos a trabajar en realidad a partir de un primer ejemplo, 2 elevado a la x, donde a toma valor 2 y, como ya dijimos, función exponencial, nuestro exponente es la variable x, variable independiente. Vamos a construir una tabla de valores para luego llevar esos valores de la tabla a un gráfico cartesiano. Algunos valores de tabla que tomé de manera aleatoria, pero que tienen que ver con los primeros valores que se toman en torno al 0 en el eje de coordenadas, es decir, 2 valores a la derecha del 0, 2 valores a la izquierda del 0. Entonces, la función con la que estamos trabajando es 2 a la x y lo que hice, ustedes podrán ver, repetí el 2, que es la base, ¿sí? Y lo que se cambia en cada lugar donde ven rojo es el valor que toma la x, que corresponde al renglón en el que estoy. Por ejemplo, en la primera fila tengo x igual 2, entonces por aquí 2 al cuadrado. Tengo x igual 1, entonces 2 a la 1. Y voy resolviendo estas potencias. 2 al cuadrado 4, 2 a la primera potencia 2, 2 a la 0, 1. 2 a la menos 1, deberán recordar qué pasa con todo exponente negativo. Todo exponente negativo hace que la base se invierta, entonces por eso pensemos que aquí tenemos un 1 como denominador y por eso ven escrito aquí un medio, y 2 a la menos 2 cumple la misma función por ser una potencia de exponente negativo, pero al estar elevado al cuadrado, a la menos 2 en realidad, se genera la inversión de la base, nos va a quedar un medio elevado al cuadrado y eso genera como resultado un cuarto. Los pares ordenados que vamos a trasladar a lo que ya pueden percibir aquí al costadito, el gráfico cartesiano, son primera componente del par ordenado x, que es este 2, segunda componente del par ordenado y, que es este 4. Entonces, cada par ordenado sale de la fila de la tabla tomando la primera componente y la segunda, que es el resultado de esas potencias. Los pares ordenados son los que ven aquí escritos y los trasladamos, como ya les conté, al gráfico cartesiano. Recordemos que en el gráfico cartesiano tenemos el eje horizontal, eje de abscisas, eje de las x, y el eje vertical, eje de ordenadas o eje de las y. En cada uno de estos puntitos que están en rojo es la correspondencia con el par ordenado que tengo proveniente de la tabla. Entonces el primer par ordenado dice que x vale 2 y que y vale 4. Entonces, que x vale 2 y que y vale 4 es este primer par ordenado. El segundo par que ven en verde dice que es 1, 2. Aquí está. El tercero es 0 para x, 1 para y. El cuarto es menos 1 para x, un medio para la y. Y el quinto es menos 2 para la x, un cuarto para la y. Por supuesto que para un medio y un cuarto lo conveniente sería llevarlos a su expresión decimal. Un medio es 0,5 y un cuarto es 0,25. Lo que empezamos a ver aquí a la derecha es el análisis de la función exponencial. El primer detalle a tener en cuenta es el dominio de la función exponencial. Todas las funciones exponenciales tienen como dominio el conjunto completo de los números reales. ¿Y eso cómo se traduce? Implica que la x puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Eso significa que nuestra gráfica se puede extender infinitamente a la derecha e infinitamente a la izquierda y nunca perder su carácter de continuidad. ¿Bien? Respecto de la imagen, así como para el dominio observamos qué pasa con la x, en la imagen tenemos que tener en cuenta qué ocurre con la y. Si nosotros vemos qué pasa en el recorrido de la función de la gráfica respecto del eje y,
que es quien implica nuestra definición de la imagen, observamos que la gráfica que está hecha en verde no se extiende infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo en relación al eje Y, sino que ocurre que nuestra gráfica verde aparece desde el eje X hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa con ese eje X? Implica pensar en que a partir de la intersección de los dos ejes tenemos en ese lugar 0. Entonces, nuestra gráfica verde aparece desde el 0 infinitamente hacia arriba. ¿Y eso cómo lo escribimos? Desde 0 hasta el infinito. 0 e infinito, ambos con paréntesis. Las funciones exponenciales tienen otra característica y es que son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, es decir, tienen un carácter de comportamiento monótono, o siempre crecen o siempre decrecen. ¿Cómo leemos una función para determinar su crecimiento o decrecimiento? Como cuando escribimos una oración, de izquierda a derecha. Si ustedes se ponen a ver esta función y la leen de izquierda a derecha, podrán percibir que en la medida que aumentan los valores de x, también aumentan los valores de y. Y esa es característica de una función estrictamente creciente. Entonces colocamos en el análisis que nuestra función crece. Para calcular la ordenada del origen, entendiendo que la ordenada del origen es el punto en el que la función corta al eje y genera esa intersección con el eje y, nosotros podemos ver que en esta función el punto en el que la corta al eje y es este 1. Bueno, en esta función es muy simple de poder ver que la ordenada del origen es 1, pero va a haber funciones en las que esta forma de percibirlo gráficamente no va a ser tan directa y por eso es muy importante saber cómo la calculamos. La ordenada del origen se calcula reemplazando a la x de la función con la que estamos trabajando por 0. Entonces, aquí colocamos que el cálculo, que la forma de obtener esa ordenada del origen, es reemplazar en la función que es y igual a 2 a la x, ¿recuerdan? Bueno, en lugar de poner la x ponemos un 0 y resolvemos esa potencia. 2 a la 0 es 1 y ahí vemos la correspondencia de este 1 con el 1 en el que la función corta al eje y al eje de ordenadas. Luego, la raíz, en este caso, coloqué no posee. Pero ¿cómo es que esta función no posee raíces o cómo nos damos cuenta? En este caso, ocurre que para determinar, en realidad no en este caso, sino siempre, la raíz de una función es el punto en el que la función corta al eje X. En este caso, ustedes pueden percibir que no hay punto de corte de la función con el eje X y simplemente, y para esta función, vamos a decir que la función no tiene raíces, vemos que no hay intersección con el eje X. En próximas funciones les enseñaré cómo calcular de manera analítica la raíz, porque no va a pasar siempre que las funciones no tienen raíz. En este caso lo vemos muy bien visualmente, pero puede pasar que sí la función tenga raíz, porque la va a cortar al eje X, y les voy a enseñar en otro video cómo calcularlo.